Bienvenidos todos, en un momentito comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Escuela de la Fe, Satélite. Vamos a empezar nuestra charla sobre los ángeles, identidad y misión. Sean todos bienvenidos a esta charla que hemos organizado, Escuela de la Fe Satélite, para todos ustedes. Esta es Escuela de la Fe. Hagan de cuenta que estamos en un salón de clases o en un auditorio de Escuela de la Fe. Y hoy pues vamos a platicar un poquito sobre ángeles, su identidad y su misión. La verdad es que este tema pues me fue sugerido porque en este tiempo de pandemia mucha gente pues ha despertado su espiritualidad. Y efectivamente, pues los ángeles es uno de los seres a los que muchos han recurrido. Entonces vamos a ver en esta charla qué es lo que la iglesia nos dice acerca de quiénes son los ángeles. Vamos a hablar un poquito de lo que Dios nos ha revelado acerca de estos seres maravillosos que son los ángeles. Y para eso, bueno, primero voy a hablar un poquito de dónde nos estamos basando. Por supuesto, aunque no lo puse aquí, en la Sagrada Escritura. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Nos vamos a basar en la Sagrada Escritura, pero también en documentos del Catecismo de la Iglesia Católica, en pues, diccionarios, en artículos de fuentes confiables católicas y en la catequesis de San Juan Pablo II sobre los ángeles y los demonios, ¿sí? Vamos a ver, todo esto se va a quedar grabado, entonces ustedes pueden tener acceso posterior a todos estos documentos a la hora de que vayan, pues si quieren volver a ver la presentación, aquí lo tienen. Lo que sí es bien importante es que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo a lo largo de la presentación. Esperen, a lo mejor se contestan durante la charla y pues vamos a ir viendo cuáles quedan al aire y al final vamos a hacer una sesión breve de preguntas y respuestas. Y bueno, pues para comenzar, primero que nada, quisiera que me hicieran el favor de entrar en otro dispositivo, en el que, no en el que están. Si están en su computadora, agarren su teléfono y pongan www.menti.com www.menti.com y por favor metan el código 1665620 1665620 y coméntenos de dónde nos visitan, en qué ciudad están, en dónde viven y de dónde nos visitan en este día. Vamos a
a esperar que nos contesten y mientras tanto, pues seguimos dando estas indicaciones, ¿no? Por favor, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, váyanlas anotando y nos van diciendo al final cuáles son. Y vamos a irlas contestando. Tengan en cuenta que probablemente se puedan contestar a lo largo de la charla, ¿sí? Del Estado de México. Muy bien. Recuerden que para contestar es www.menti.com e ingresan el código 1665620 de Atizapán, de Naucalpan, del Estado de México. Muy bien. El Estado de México es el ganador ahorita, es el que más personas tiene. Me imagino que es Huixquilucan, ¿no? Muy bien. Naucalpan, Estado de México. Más Estado de México. Muy bien. Tlalnepantla de Vaz. Muy bien, pues qué bueno, porque fíjense que nosotros somos Escuela de la Fe Satélite y estamos en Ciudad Satélite y somos un instituto catequético de formación en la fe que pues atiende ahorita a toda esta área, ¿no? de el Estado de México. Miren, también hay gente de Catepec, Atizapán, Querétaro, bienvenidos. Tlalnepantla, México. Muy bien. Y bueno, y les comento también, mientras siguen anotando de dónde vienen, que la Escuela de la Fe va a estar dando, ahora a raíz de la pandemia, ya está dando, pero va a continuar dando cursos a través de vía Zoom, a los cuales están ustedes invitados. Ya más adelante les diremos toda la información. Pero están todos cordialmente invitados a formarse en la fe a través de Escuela de la Fe Satélite. Entonces tenemos a Mérida, Yucatán, Atizapán, desde mi casa, muy bien. Yo también estoy desde mi casa. Creo que esa sería como que la que más ganaría. Casi todos estamos desde nuestra casa. Perfecto. San Mateo, Estado de México, Aguascalientes. Bueno, tenemos de muchos lugares. Pues sean todos bienvenidos el día de hoy. Les voy a hacer otra preguntita, porque, como les decía, este tema de los ángeles, la verdad es que causa pues muchísima curiosidad. Y yo quisiera que ustedes me comentaran, ¿por qué creen que los ángeles causan tanta fascinación en la época actual? ¿Cuál sería la razón por la cual los ángeles causan llaman tanto la atención? Ahora, en tiempo de pandemia, pues creo que sí mucha gente como que despertó su espiritualidad y se acercó a los ángeles. Entonces vamos a ver un poquito, me gustaría sus opiniones, ¿por qué los ángeles causan tanta fascinación en la época actual? Ahorita es una siguiente pregunta, ya, bueno, nos visitan también de Jardines de San Mateo. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver qué opinan. Es la siguiente pregunta. ¿Es el mismo código de Menti? Nada más que por ignorancia. Pues puede ser, ¿no? ¿Por qué sería por ignorancia, no? Está de moda, te los mandan por WhatsApp, sí es cierto.
Creo que porque necesitamos estar con más compañía espiritual, es cierto, yo también eso creo, porque te necesitas sentir protegido, es cierto, porque también son intercesores para tener protección contra el maligno. Te envían cadenas para que recibas a los ángeles y para que te protejan, porque nos cuidan. Es necesidad espiritual, muy bien, porque son mensajeros de Dios y nos cuidan. También miren, nos visitan de Puebla, qué bien. Porque siempre nos ayudan a sentir seguridad, ya que en esta época necesitamos que ellos nos cuiden, que nos den paz, que nos den tranquilidad, porque son superiores al hombre. Ahorita vamos a ver un poquito eso, ¿no? Porque vamos a ver la identidad de los ángeles. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por sus respuestas, por su participación. Ya vemos que hay gente de muchos lugares, de Puebla, de Mérida, de Querétaro, del Estado de México, de varios municipios y de varias parroquias que nos acompañan. Sean todos bienvenidos y pues vamos a empezar nuestra charla. Yo encontré algunas causas por las cuales hay tanta fascinación con los ángeles. Primero hablemos de el desencanto de la ciencia y de la razón. Fíjense cómo el siglo XIX y el siglo XX fueron siglos de mucha, de mucha ciencia. Grandes, en el siglo XIX, por ejemplo, grandes ferias científicas en todo el mundo. Es cuando se hace la Torre Eiffel, es cuando se hacen grandes novelas de ciencia ficción, donde se empieza como a soñar que la salvación del ser humano es a través de la ciencia, a través de la razón. Ya en la Ilustración, a partir de la Revolución Francesa, pues se entroniza la diosa razón y entonces todo lo que era pues religión, todo lo que era Dios, todo lo que era iglesia, como que lo ponen a un lado. Entonces hay un boom, podríamos decir, de ciencia, de razón, de método científico, de positivismo. En el siglo XX, todo esto pues sigue como que la idea de que el ser humano se va a salvar por ahí. Sin embargo, hay las dos grandes guerras mundiales, en donde además toda esa ciencia se usa para matar al hombre. Hay entonces un desencanto de la ciencia y de las autoridades en general, ¿no? Pero hay un desencanto de la ciencia, un desencanto de la razón. Hay esto de, ¿por qué será que esto que parecía ser la salvación de los hombres, pues no está tan por aquí, ¿no? Y hay como un retorno a la espiritualidad. Pero como también hay un desencanto de la autoridad eclesiástica, autoridad civil, de todo tipo de autoridades, entonces se regresa a otro tipo de espiritualidades. Hay un redescubrimiento de la espiritualidad humana, hay un volver, estamos hablando ya de finales del siglo XX, principios del XXI, hay un volver a reencontrarnos con la espiritualidad humana, sin embargo, sin lo ya establecido, ¿no? Y entonces hay una búsqueda por todos lados de espiritualidad. Sí, precisamente porque no hay esta situación de querer o de creerle ya tanto a las autoridades, se buscan mezclar entonces espiritualidades occidentales, orientales y de todo tipo. Hacemos una mezcolanza y es lo que hoy conocemos como nueva era, ¿no? En donde tomamos lo que nos conviene, rechazamos lo que no nos conviene, pero en el fondo hay una necesidad, porque el ser humano es religioso por naturaleza, hay una necesidad efectivamente de espiritualidad, de tener un contacto con lo trascendente. Ante entonces estas situaciones,
se voltea a ver hacia los ángeles, tal vez no los ángeles tal cual han sido revelados por Dios, pero pues estos ángeles que nos encontramos y que se vuelven, como bien decían ustedes en sus comentarios, pues una ayuda, una protección, un como bálsamo espiritual, ¿sí? Podríamos poner muchas más cosas, pero yo creo que aquí hay un gran punto, ¿no? El hecho de que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, busca la trascendencia, busca la espiritualidad, y cuando se le es quitada, ya sea por este desencanto de la ciencia, de la razón, por estos, en algunos lugares, incluso gobiernos o estados ateos, o que se dicen ateos, no solo laicos, sino ateos, que tratan de quitar esta parte del ser humano, la espiritualidad. Y el ser humano, pues como es espiritual por naturaleza, busca entonces salidas. Y los ángeles, pues son atractivos para encontrar ese camino. Pero aún así, aún habiendo este desencanto de la ciencia, la verdad es que la fe, y sobre todo la fe católica, busca razones de nuestra esperanza, busca razones de la fe. Y nos preguntamos, ¿es razonable que existan los ángeles? ¿O es un cuento? ¿O es un cuento de hadas? ¿O es un cuento que nos contaban de chiquitos cuando pues teníamos miedo en la noche y le pedíamos al angelito de la guarda que nos cuidara, ¿no? Vamos a ver qué tan razonable es. Siempre ha habido, a lo largo de las civilizaciones, siempre ha habido como esta intuición de que existen unos seres que son puramente espirituales y que influyen en la vida del hombre. Vemos esto en las civilizaciones primitivas y en las civilizaciones más elaboradas como la egipcia, la mesopotámica, la iraní, ¿sí? Por supuesto también lo vemos en los griegos y en los romanos. Incluso los griegos llegan a afirmar esta existencia de seres espirituales inteligentes, un poco intermedios entre los hombres y los dioses. No eran dioses, pero tampoco eran hombres. Y hay como esto, insisto, esto es solamente como intuición, como me late que existen, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media que además es brillante por su lógica y además en el cual gran parte de nuestra teología encuentra explicaciones. Santo Tomás nos dice que a la luz de la razón se puede llegar por lo menos a la conclusión de que sí es probable de que existan los seres, los ángeles. ¿Y por qué? Primero que nada, él dice que en la escala de los seres, ahorita les voy a hablar esto de la escala de los seres, hay desde los puramente materiales hasta los más compuestos de materia y espíritu, que sería el ser humano, pero falta el eslabón perdido para llegar a Dios, falta un ser que sea solamente espiritual, ¿sí? Ahora, Dios es Dios, no es creado, Dios es puro espíritu, pero es Dios. Pero Dios ha creado y ha creado seres con muchas características. Les voy a mostrar esta escala de grados de perfección de los seres, de la que nos habla Santo Tomás. Existe, podríamos hablar de no es biología ni nada de esto, es filosofía, sí, es lógica. Santo Tomás nos dice, hay un reino, podríamos llamarlo mineral, en donde los seres no tienen vida, sin embargo existen. Y al existir ocupan un lugar en el espacio, tienen masa, tienen volumen, ocupan un lugar en el espacio. Hay un grado, o sea, estos seres como son perfectos siendo lo que son, ¿no? Una piedra, los minerales en general, etc. Son seres sin vida, pero son seres creados, ¿no?
Después está el reino, podríamos llamarle vegetal, es decir, son seres que también ocupan un lugar y existen, ¿sí? Pero tienen una sensibilidad, porque tienen un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen, mueren. Tienen cierta sensibilidad y nosotros ponemos una plantita junto a la ventana. Vamos a ver, a mí me ha pasado muchas veces que veo las flores y las florecitas siempre tienden a irse hacia la ventana. Yo las volteo para que se vean hacia mi cocina o mi sala, pero al rato otra vez vuelven hacia el sol porque tienen esta sensibilidad, ¿no? Entonces, tienen ese grado de perfección. Son seres con vida, con un ciclo vital, con una sensibilidad. Después viene el reino animal, podríamos llamarle, en donde además de tener esta existencia, ocupar este lugar, tener sensibilidad, tienen además instintos, lo que provoca también que tengan locomoción, es decir, el reino vegetal, que es el anterior, reino vegetal, no puede moverse de donde está. Uno mueve la macetita, pero si es un árbol plantado en el jardín, ahí te quedas, ¿no? Entonces, no tiene locomoción. Pero los animales que tienen ciclo vital también, que tienen sensibilidad también, tienen instintos, y los instintos los llevan a moverse, a buscar satisfacer sus instintos, ¿sí? Entonces, el animal va a buscar pareja, el animal va a buscar alimento, el animal va a buscar dónde guarecerse, una madriguera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, todos estos seres son perfectos siendo lo que son. El ser humano tiene todo esto. También es un ser creado, que ocupa un lugar, que tiene un ciclo vital, que tiene sensibilidad, que tiene instintos, por lo tanto tiene locomoción, pero tiene algo más. A todo esto le llamamos corporeidad, a todo esto que acabo de decir, pero tiene algo más, y es inteligencia y voluntad. Es decir, tiene esta capacidad de decidir, de abstraer, de reflexionar, de decidir, y por lo tanto es libre. ¿Qué pasa aquí? Esta capacidad, inteligencia y voluntad que lo hace libre es lo que podríamos llamar su alma, es decir, su parte espiritual. El ser humano entonces es totalmente cuerpo y alma. Tiene una parte corporal y una parte espiritual. Pero nos dice Santo Tomás, falta un tipo de seres antes de llegar a Dios, ¿sí? Así como Dios creó estos seres, unos sin vida, otros con vida, pero con ciertas características, otros con alma, ¿no? Como el ser humano, debe existir, por lógica, ¿no? Dice Santo Tomás, un ser que sea puramente espiritual. Es decir, que no tenga toda esta parte de la corporeidad. No ocupa un lugar. Existe, pero no ocupa un lugar porque es puro espíritu. Cuando decimos que los ángeles son espíritus puros, en realidad lo que queremos decir es que son puro espíritu. No tienen cuerpo. Por lo tanto, a veces esto de que le abramos la puerta a los ángeles y que los dejemos pasar y que como que no tiene mucho sentido por el hecho de que pues podría estar, un ángel no necesita una puerta, no necesita una pared, no necesita una ventana para entrar, ¿sí? Ni para salir. El ángel está ahí porque es un ser espiritual. Algo que también es muy importante es que es un ser que tiene inteligencia y tiene voluntad y que puede decidir libremente. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dice Santo Tomás. Pues sí es lógico que haya. O sea, si hay todos esos tipos de seres, pues es lógico que deba de haber un tipo de seres creados que, además de existir, sean solamente espirituales. Esto nos dice el buen Santo Tomás. Y tras este argumento tan lógico, o sea, él llega a esta conclusión. Es muy razonable que haya ángeles, que existan los ángeles. Pero de hecho, la existencia
de los ángeles solo la conocemos por medio de la revelación. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia y también la tradición nos hablan claramente de la existencia de los ángeles. Si vamos a ver que muchos de los ángeles de los que vamos a hablar hoy, ¿sí?, están citados en la Sagrada Escritura. Recordemos que las fuentes de la revelación son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Primero surge la tradición y a partir de la tradición surge la Escritura. Es decir, siempre hay una experiencia por parte de las comunidades, por parte de los que ahora conocemos como personajes de la Biblia, ¿sí? Hay una experiencia de Dios o una experiencia con los ángeles, ¿sí? Después esa experiencia se transmite de manera oral y posteriormente es escrita y la recibimos nosotros como Sagrada Escritura. Entonces nosotros vamos a ver que en la Sagrada Escritura se habla de la existencia de los ángeles, ¿sí? Aquí les pongo pues un link que si ustedes quieren pueden consultar sobre los ángeles en los relatos bíblicos, que ahorita no tendría caso que nos pusiéramos a hablar de eso, porque ustedes pueden consultarlo personalmente en cada uno de sus, entrando a ese link, ¿no?, de Así Prensa. Entonces, la palabra de Dios, la revelación, habla sobre la existencia de los ángeles. Pero vamos a ver de qué manera. Ahora bien, ¿qué nos dice la Iglesia una vez que ya decimos, bueno, la Sagrada Escritura nos habla? ¿Qué nos dice la Iglesia? Nosotros cuando vamos a misa, espero que muchos de ustedes vayan a misa, cuando vamos a misa, nosotros recitamos el credo. Y en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de Creador del cielo y de la tierra? Y luego decimos, de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Ciertamente el aire no es a lo que se refiere, sino a todos estos seres celestiales, a todos estos seres que son creados por Dios en un momento determinado, cuando Él decide crear, ¿sí?, crea a los ángeles, crea estos seres espirituales, que esto es bien importante que lo entendamos, porque son seres creados. A veces decimos con mucha, podríamos decir, con mucha facilidad, hablamos con mucha facilidad de que los ángeles son divinos. Tendríamos que empezar a cuidar nuestro lenguaje. Divino solo es Dios. Y por lo tanto, si divino solo es Dios, o sea, solamente entonces es divino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni María, ni los ángeles, ni los santos son divinos. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de divinidad, nos debemos referir solamente a Dios. Este es un criterio también para discernir cuando nos mandan algún mensajito acerca de los ángeles. Porque yo he notado que muchos de ellos hablan sobre la luz divina del ángel, no sé qué, la luz divina del ángel. No. ¿Sí? El ángel no es divino. El ángel es un ser creado por Dios. Creado por Dios, ¿sí? Estos seres invisibles que decimos en el credo, lo visible o invisible, estos son los ángeles, ¿sí? Su existencia es dogma de fe y fue definida en el Concilio IV de Letrán en 1215 y confirmado nuevamente en el Concilio Vaticano I del siglo XIX, ¿sí? Vaticano I. Ahora, recuerden esto también, cuando hablamos de un dogma de fe, no estamos hablando de una imposición de la Iglesia,
Estamos hablando de algo que ha sido revelado y que la iglesia considera necesario aclarar. Y entonces lo aclara y dice, esto es la verdad, así es, ¿sí? Entonces, ya en otro tipo de charlas explicaremos, pues, qué son los dogmas, ¿no? Pero sí quise hacer esta aclaración. No es una imposición, ¿sí? Es una aclaración. Y una aclaración que hace que entonces nuestra fe se funde sobre algo sólido y concreto, y no sobre especulaciones o ideas, ¿sí? Sino sobre la revelación. Fíjense que ya desde, a pesar de todo esto de que ha sido revelado en la Sagrada Escritura, de que la Iglesia lo afirma, aún así, hasta en tiempos de Jesús, había gente que no creía en los ángeles. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Hechos está, pero en los evangelios también se repite. Los saduceos eran la secta judía que no creía ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en ningún espíritu, ¿no? Los fariseos sí creían en eso. Por eso, no sé si se acuerden que los saduceos le ponen una trampa a Jesús cuando le preguntan de aquella mujer que se había casado y muere su marido, y entonces por la ley judía tenía que casarse con el hermano para darle descendencia al marido, y muere también este hermano, y así 7, ¿no? Y al final le preguntan a Jesús, a ver, si existe la resurrección, entonces, ¿de quién va a ser esposa, no? Y entonces Jesús dice, no, así no es, y no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Le ponen una trampa. Ellos no creían en la resurrección, tampoco creían en los ángeles, ni en esta trascendencia. Ellos creían que la bendición de Dios era única y exclusivamente en la tierra, ¿no? Los fariseos son los que sí van a creer en todo esto, y Jesús va a afirmarlo también en diversos momentos, ¿sí? En diversos momentos en el Evangelio vemos cómo Jesús afirma la existencia de los ángeles y, por supuesto, la resurrección, que es el mismo. Aquí quiero tocar un punto sobre esto de la resurrección, los ángeles, lo espiritual. Tenemos también que cuidar un poco nuestro lenguaje, porque a veces nosotros decimos con mucha facilidad, cuando alguien fallece, pues ya tengo un ángel en el cielo. O cuando un niño fallece, es un angelito. O tendemos también a decir, por ejemplo, que pues antes de nacer o antes de ser concebidos, nuestros hijos están en el cielo como ángeles y después como que se encarnan, ¿no? Y entonces ya dejan de ser ángeles. Entonces cuando mueren regresan a ser ángeles. No. Tenemos que clarificar eso. El ángel, como vimos hace un momentito, es un ser creado espiritual, solamente espiritual, y solamente es un ángel. Nunca el ángel se convierte en humano, ni nunca el humano se convierte en ángel. Cuando morimos, nuestro cuerpo y nuestra alma se separan, ¿sí? Pero el alma humana no es un ángel. Y esto hay que tenerlo bien claro. El alma humana no es un ángel. Es un alma que está, como dice el credo, que aquí no lo puse, pero el credo lo dice, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Qué es la resurrección? Es la unión del alma y el cuerpo en el fin de los tiempos, ¿sí? No es el alma, o sea, el alma no es el cuerpo resucitado, o sea, el alma no es el cuerpo glorioso. Entonces, aclaremos esos puntos, ¿sí? Para que nuestro lenguaje sea el correcto. Nuestros hijos cuando mueren o los familiares que mueren, es muy lindo pensar que nos van a cuidar desde el cielo y probablemente lo hagan, pero no son ángeles cuidándonos. Esto ya es otro tema que se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos, ¿sí? La iglesia no solo somos
nosotros, los que estamos aquí, sino también los que han muerto, ¿sí? Y los que están en el cielo. Entonces, ellos pueden interceder por nosotros, pueden cuidarnos, pues, sí, pero no son ángeles, ¿sí? Entonces, por eso es importante formarnos en nuestra fe. Y por eso es importante, pues, que contacten la Escuela de la Fe para recibir formación, ¿sí? Vamos analizando entonces la existencia y la identidad. Si se fijan, ya vamos viendo poco a poco cuál es la identidad de los ángeles. El Catecismo de la Iglesia Católica, para quien no lo conozca, el Catecismo es este documento con todo lo que nosotros, los católicos, creemos. En él se dice lo que creemos, cómo lo celebramos, cómo lo vivimos, cómo oramos, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes tengan dudas acerca de esto, búsquenlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así se llama. Me ha tocado que muchas veces cuando digo voy a dar una clase de Catecismo de la Iglesia Católica, se piensa que voy a dar una clase a niñitos de primera comunión. No, o sea, el Catecismo de la Iglesia Católica es el documento en donde está contenida toda nuestra fe y nuestra moral también. Y también la antropología cristiana y también todo lo que se dice acerca de los ángeles, todo lo que se dice acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces conviene que cada uno de nosotros, así como muchos de ustedes seguramente tienen una Biblia en su casa, consigan también un catecismo de la Iglesia Católica para tenerlo de cabecera. El catecismo en el número 328 nos dice: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Es decir, la Escritura no duda en nombrar constantemente a los ángeles, ni tampoco la Sagrada Tradición, como les comentaba hace un momento. También, algo muy importante es que el catecismo también afirma esto. Los ángeles son de Cristo y para Cristo. Los ángeles le pertenecen a Cristo. Fueron creados por Cristo, fueron creados para Cristo, ¿sí? Y esto es bien importante, porque otro de los criterios para saber si eso que nos mandan es efectivamente algo de acuerdo a la revelación o no, es si siquiera nombran a Cristo. Generalmente, todos estos angelitos que nos mandan, que nos dicen que les abramos la puerta y que nos van a hacer muchos favores y nos van a cuidar, generalmente son usados por nosotros como amuletos, como objetos de la suerte. Es más, nosotros utilizamos a los ángeles en vez de lo que dice aquí. Cristo es como el rey, el señor de los ángeles. Vamos a ver cómo San Pablo, en la Sagrada Escritura, nos habla con frecuencia de los ángeles y nos dice que han sido creados por Cristo, reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. También menciona a los arcángeles en la carta a los tesalonicenses y aclara que Cristo es el creador de todo, incluso de los ángeles, ¿no? A él se deben subordinar los ángeles. Los ángeles son para Cristo, ¿sí? Por lo tanto, les voy a leer lo que dice aquí Colosenses 1, del 15 al 20, que es una carta de San Pablo, en donde nos aclara perfecto. Él es la imagen del Dios invisible. Habla de Cristo, primogénito de toda la creación. Y fíjense lo que dice aquí. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él
y para Él. Aquí está hablando directamente de los ángeles, ¿sí? Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. De ahora en adelante, recuerden que cuando la iglesia, la escritura, el catecismo hablan de los cielos, están hablando, o de lo invisible, están hablando de este mundo espiritual que no es corpóreo, están hablando de los ángeles. Y aquí clarísimamente San Pablo nos dice que Él es el Señor de los ángeles. Cristo es el Señor de los ángeles. Tenemos que darle esa centralidad a Cristo cuando hablamos de los ángeles, porque no son nuestros mandaderos. Ahora sí que son los mandaderos del Señor. Son mensajeros de Dios, no nuestros. Cristo es el centro. Cristo siempre es el centro. Un teólogo bizantino del siglo V y IV después de Cristo, llamado Pseudo Dionisio Areópagita, hace una clasificación. ¿Se fijaron cómo hablamos de San Pablo, que hablaba de tronos, dominaciones, potestades, etcétera? Bueno, él toma eso de la Sagrada Escritura y hace una clasificación, podríamos decir, de las jerarquías angélicas. Pseudo Dionisio se llama porque Dionisio el Areópagita era un converso, lo convirtió San Pablo. ¿Se acuerdan de aquel momento en el que San Pablo viaja a Atenas y predica ahí al Dios desconocido? No le hacen mucho caso, pero hay algunas conversiones. Entre esas conversiones está Dionisio. Por eso se llama Areópagita, porque fue en el Areópago de Atenas, ¿sí? Ahora, el Pseudo Dionisio es del siglo V, pero él va a tomar ese nombre. Era muy común que los teólogos de la Edad Media tomaran el nombre de alguien conocido como para darle más autoridad a sus escritos. Entonces, bueno, este es un paréntesis cultural sobre el Pseudo Dionisio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice, no? Él suele enumerar 9 coros u órdenes angélicas, ¿no? Esta jerarquía se basa en los nombres que acabamos de ver en la Biblia, ¿no? Y dentro de esa jerarquía, los coros de ángeles superiores hacen participar a los inferiores sus conocimientos. Cada 3 coros de ángeles constituyen un nuevo nivel jerárquico. Y todos juntos son la corte celestial, ¿no? La corte de ángeles celestial. Entonces, mientras más alto o más alta es la jerarquía, más cerca están de Dios, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de 3 jerarquías: serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles, que son los que están más cercanos a nosotros, serían los arcángeles y los ángeles, ¿no? Fíjense que, no sé si les pasa, a mí sí me pasó. Yo, cuando oigo hablar de serafines, querubines, ¿qué me imagino? Pues a estos, ¿no? A estos angelitos de Botticelli preciosos, que están ahí, gorditos y tiernos, ¿no? Con miraditas traviesas. Sin embargo, fíjense que estos ángeles, los serafines y los querubines, son ángeles poderosísimos, ¿no? Tremendos. Los serafines, por ejemplo, son los alabadores de Dios, ¿sí? Serafín significa amor ardiente, porque la palabra serafín es el que quema. Entonces, evidentemente, en el mundo espiritual no hay un fuego
porque el fuego es criatura, ¿no? Y ellos no son criaturas, pero sí arden en ese amor a Dios. Son los que están constantemente alabando a Dios, proclaman su santidad, ¿no? Podemos leer Isaías 6:2 y ahí vamos a encontrar cómo estos serafines están adorando, alabando a Dios con este amor ardiente y imaginémoslos como seres poderosos, o sea, y imagínense, están tan cerca de Dios que ellos, como dice el pseudo Dionisio, transmiten a nosotros aquello que ven de Dios, que aman de Dios, que ven en Dios, ¿no? Los querubines, que decíamos, ay, tan lindos y tan tiernos que los vemos, ¿no? Fíjense que los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Ellos aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza, ¿sí? También el árbol que lleva el camino de la vida. Entre dos querubines, Yahvé comunica sus revelaciones, se sienta sobre los querubines, ¿no? Y podemos nosotros investigar sobre ellos en el Génesis, en el Éxodo, en la visión de Ezequiel, en la carta a los Hebreos también se habla de los querubines, ¿sí? Pero son seres también grandiosos. Ya no nos los imaginemos así todos gorditos, tiernos. Digo, pueden ser tiernos, amables, sí son, pero definitivamente son unos seres enormes, es decir, no enormes de tamaño porque no tienen cuerpo, ¿sí? Pero me refiero a que son seres grandiosos, ¿no? Tenemos también los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar estos diversos nombres cuando se habla del mundo angélico. Ya lo vimos con San Pablo, ¿no? San Dionisio, el Areopagita, interpreta los nombres de los diferentes grupos, ¿no? Y de acuerdo a su grado de perfección y sobre todo de cercanía a Dios. También otro que va a hablar sobre ellos va a ser San Gregorio. Y estos nombres los va él a aplicar a los ángeles de acuerdo a su ministerio, sino lo que hacen, ¿no? Entonces, los principados para San Gregorio son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de los milagros. Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación que hace San Gregorio, un poco diversa a la que hace San Dionisio, porque San Dionisio se refiere a ellos no en cuanto a lo que hacen, sino a su cercanía con Dios, ¿sí? Y en cambio, San Gregorio los propone como lo que hacen, los ministerios que realizan, ¿sí? Los arcángeles. Hay 7 arcángeles, ¿sí? En el libro de Tobías, San Rafael se va a presentar así como yo soy uno de los 7 arcángeles, ¿no? De los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor, ¿no? De los que tienen acceso a su presencia. El Apocalipsis también describe, vi a los 7 ángeles que estaban delante del Señor, ¿no? Entonces, hay 7 arcángeles y sobre todo basándonos en estas 2 citas bíblicas, la de el Apocalipsis y la de Tobías, podemos decir que existen 7 arcángeles. No sabemos los nombres de los 7, pero de acuerdo a estas, al menos no están revelados en la Sagrada Escritura. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿sí? Pero hay 7 arcángeles. Y los ángeles, o lo que comúnmente llamamos ángeles, tienen la misión de ayudarnos a llevarnos a la salvación eterna, a guiarnos, a protegernos de los peligros del alma y muchas veces también nos protegen de los peligros del cuerpo. Aquí podríamos hablar también de nuestros ángeles custodios, ¿no? De nuestros ángeles guardianes.
En cuanto a los arcángeles, ya vimos que hay 7, ¿sí? Pero los nombres, según la Sagrada Escritura que conocemos, solamente son 3. Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros 4 nombres de los 7 que existen, ¿sí? Que podrían ser Uriel, Barachiel o Baraquiel, Jehudiel y Saeltiel, ¿sí? No aparecen en la Biblia. Ahora, estos nombres que vemos no aparecen en la Biblia, pero sí se encuentran en algunos escritos de la tradición judía y de la literatura rabínica, como los libros apócrifos de Enoc, apócrifos para nosotros, ¿sí? O el 4 libro de Esdras, ¿sí? Que son sobre todo literatura rabínica. Ojo, no quiere decir que porque sean apócrifos o literatura rabínica, pues los tenemos que dejar de todo de lado. O sea, es tradición judía y pues nosotros venimos de ahí. Podríamos bien utilizar esos nombres. De hecho, por ejemplo, en la Catedral de México están escritos estos 7 nombres de los 7 arcángeles, ¿sí? No es malo, pero a lo que voy es que la Sagrada Escritura, lo que está revelado, ¿sí? O lo que reconoce la Iglesia como revelado y auténtico y seguro, es solamente los nombres de Miguel, Gabriel y Rafael, ¿sí? Los demás nombres, pues se pueden tener como referencia, pero no son doctrina de la Iglesia, ¿sí? Y porque vienen de libros que no pertenecen al canon, y al no pertenecer al canon, no están inspirados. Acuérdense que los libros de los que podemos decir es palabra de Dios son los que están dentro del canon bíblico, es decir, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? Ahora, debemos tener mucho cuidado con otros nombres dados a los ángeles. Algunos son de origen ocultista o de la nueva era. Yo he visto que hay mucho la moda o la propuesta de decir, pregúntale a tu ángel cómo se llama. Fíjense que eso es una muy mala práctica y es una práctica de origen ocultista. A los ángeles no tenemos por qué preguntarles el nombre. Los nombres que conocemos, que son verdaderos, ya sabemos que son Miguel, Gabriel, Rafael. Los otros 4 nombres los podemos utilizar porque son de una tradición rabínica, judía, que no pasa nada. Ahora, pero es muy diferente que yo llame al ángel por su nombre a que yo le pregunte a un ente espiritual cómo se llama. Eso es sumamente peligroso espiritualmente hablando, ¿sí? Porque se nos puede revelar algo que no queremos, ¿sí? Entonces, si yo tengo a mi ángel de la guarda y se me ocurre que quiero llamarlo por algún nombre, yo puedo darle un nombre. O sea, yo puedo decir, pues yo me siento más cómoda llamándole a mi ángel Pablo, ¿no? Pero no es lo mismo que yo a mi ángel le llame como yo quiera, ángel mío, ángel de la guarda, oye, vas a ser mi amigo o te puedo llamar Pablo o como sea, a que el ángel nos revele algo. Porque no sabemos ese quien nos revela que sea. Entonces tengan mucho cuidado y nunca hagan eso de preguntar cuál es el nombre del ángel. Eso no se hace. Vamos a la que sigue. Vamos a hablar sobre estos 3 arcángeles que sí sabemos sus nombres y que son seguros, ¿sí? San Miguel es uno de los ángeles más importantes. Fíjense que esta terminación, el, significa Dios, Elohim, ¿sí? Dios. Entonces, los nombres de los ángeles, fíjense, por eso es tan importante lo del nombre. Los nombres de los ángeles indican su misión
Y esa misión siempre está relacionada con Dios. Por eso terminan en Él. Entonces, el nombre de San Miguel significa ¿quién como Dios? Porque ese fue el grito de guerra de los ángeles buenos cuando libraron la batalla en el cielo contra el enemigo y sus seguidores, contra aquellos que se rebelaron contra Dios. Miguel gritaba, ¿quién como Dios? ¿Sí? Es citado en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo en 3 libros. En el libro de Daniel, que ahí vemos que es uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial. En Judas, en la carta de Judas, se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés, y en el Apocalipsis, San Miguel y sus ángeles son representados contra el diablo y arrojados al cielo. Y es ahí donde lanza este grito de quién como Dios, ¿sí? La iglesia siempre a San Miguel le ha tenido como mucha devoción, y sobre todo, como es el que combate contra el demonio, pues ante los ataques del demonio o de los espíritus infernales, es conveniente pedirle auxilio a San Miguel Arcángel, ¿no? Él pues se representa con este traje de guerrero o de soldado, como si fuera un centurión romano, pone el talón sobre la cabeza del enemigo y su lanza también. Y esta imagen que tenemos aquí está en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, en la Basílica de los Remedios, en donde esta fuente es dedicada a San Miguel Arcángel, el guardián de la Basílica de los Remedios. Por si quieren visitarla, cuando se puedan visitar estos lugares. El Arcángel San Gabriel, creo que todos como que al Arcángel Gabriel lo tenemos muy bien ubicado, ¿no? El Arcángel Gabriel, ¿sí? Es conocido como el ángel mensajero, ¿sí? Se representa con una vara de azucena, y es además el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, precisamente porque es el mensajero, ¿no? Y trajo la más bella noticia al mundo, ¿no? La anunciación. El ángel del Señor anunció a María. Y gracias a ese anuncio, pues María pudo decir que sí, ¿no? Y concibió a nuestro Señor. Gabriel significa mi poder es Dios, o poder de Dios, o la fortaleza de Dios. Es uno de los 7 arcángeles que se usan muchas veces como mensajeros. Lo vemos en el libro de Daniel, ¿sí? En varias ocasiones. Y también cuando se le aparece y le dice, tú eres un hombre elegido especialmente por Dios, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también, acuérdense que se le aparece a Zacarías para avisarle que Isabel iba a tener un hijo y que pues ese hijo iba a ser Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Entonces, también el ángel es el que le anuncia, el ángel Gabriel es el que le anuncia esto a Zacarías. Y luego también Gabriel es, como ya dijimos, quien se le aparece a la Virgen María diciéndole que concebirá y que dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, este es el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, el que anuncia con la fortaleza y el poder de Dios las obras maravillosas que Dios hace. El arcángel San Rafael significa Rafael, es Dios cura, ¿sí? Es el arcángel cercano a los hombres, que los alivia en su dolor, que los acompaña en sus viajes, en sus pruebas, que los ayuda, ¿no? A él se le representa así, con este atuendo, ¿no? Como de caminante, y con un pez. Y el único libro que menciona a San Rafael es el libro de Tobías, ¿sí? Y figura en varios capítulos, porque va acompañando a Tobías ahí a Tobías en su viaje, y
él, ¿se acuerdan de la historia en la que él sale y va a buscar esposa, encuentra a Sara, se enamora de Sara, pero Sara se había casado otras veces y en la noche de bodas un demonio, el demonio Asmodeo, asesinaba a sus maridos, ¿no? Hasta que, gracias a la intervención del arcángel Rafael, Tobías puede casarse con Sara. Y vamos a ver también que en esa misma historia viene San Rafael le indica a Tobías cómo devolverle la vista a su padre que se había quedado ciego, y por eso el pez, porque él saca el remedio de la hiel de ese pez, ¿no? Y le indica cómo. Fíjense cómo, pues, es como el patrono, ¿no? Podríamos decir, de los médicos y también de los viajeros. Los ángeles custodios también son, se fijan que toda esa jerarquía que vimos, ahorita vimos a los que pues sabíamos el nombre, pero decíamos que los ángeles también son estos seres espirituales que nos van a ayudar a alcanzar la santidad, que nos van a acompañar durante nuestra vida. Y es también dogma de fe que la vida humana está rodeada de su custodia. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida, ¿sí? El catecismo nos va a decir que la vida cristiana participa por la fe en la sociedad de bienaventurados de los ángeles y de los hombres unidos con Dios, ¿sí? La misión de estos ángeles es acompañar a cada hombre en el camino de su vida, ¿sí? Cuidarlo en la tierra de todos los peligros del alma y también muchas veces de los peligros del cuerpo, ¿sí? Yo creo que más de uno de ustedes puede atestiguar cuando casi milagrosamente pudo salvarse de alguna situación de peligro, ¿no? Sobre todo nos protegen del mal, ¿sí? Y nos guían al cielo. Eso es lo más importante. Es un compañero de viaje a lo largo de toda nuestra vida. Y dicen que incluso en nuestra muerte, Él es el que nos va a entregar al Señor, ¿no? Entonces, Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Y es importante que lo hagamos presente, ¿no? Él va a estar aunque no le hagamos caso. Pero si sabemos que es este amigo, este compañero que nunca nos deja solos, pues pedirle ayuda, pedirle consejo, pedirle que nos allane el camino, ¿no? También hay como la costumbre de enviar por delante a nuestro ángel de la guarda para que hable con el ángel de la guarda de aquel con el que vamos a hablar a lo mejor un tema difícil o delicado, ¿no? Entonces, el ángel de la guarda, el ángel custodio, pues es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro aliado para llegar al cielo, para hacer bien las cosas, ¿sí? Para protegernos de cualquier mal cuando todavía no es el tiempo de morir, ¿no? Y también para entregarnos a Dios, ¿sí? Fundamentos bíblicos de los ángeles custodios. En el Éxodo y en Mateo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos encontrar citas que nos hablan de este ángel que ha sido creado para acompañarnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? En el Éxodo dice, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino, te conduzca hasta llegar hasta el lugar que te he preparado, ¿sí? Respétalo, escucha su voz, no te rebeles contra él. Entonces ahí el Señor nos está diciendo claramente, este ángel está aquí para acompañarte, escucha sus consejos, hay que ir poco a poco como siendo dóciles a esos consejos. Siempre tienen que ser consejos que nos lleven al bien. Y entonces estamos seguros que evidentemente son de nuestro ángel custodio. En Mateo también dice, el Señor Jesús le dice a los demás,
a los que están ahí presentes, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Cuando le dice, dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ángel que está hablando de nosotros a Dios y está hablándonos a nosotros de Dios. Entonces, es este contacto directo con Dios a través de nuestro ángel custodio. Pues bien, entonces, ¿qué son los ángeles? Concluyendo, los ángeles son espíritus puros, creados por Dios para darle gloria y estar a su servicio. San Agustín dice, respecto a los ángeles, que el nombre de ángel indica el oficio, el ministerio, es decir, ángel es mensajero, no la naturaleza. Si preguntáramos por la naturaleza, vamos a decir que el ángel es un espíritu, es un ser espiritual. Esa es su naturaleza, ser espiritual, ¿sí? Pero si preguntamos lo que hace el ángel o lo que hace este ser espiritual, entonces es un ángel, es decir, es un mensajero, ¿sí? Entonces Dios creó a todos los ángeles para compartir su felicidad eterna. Para eso son los ángeles, para compartir la felicidad eterna con nosotros, para ayudarnos a llegar al cielo, para servir en el plan de salvación de Cristo, ¿sí? Son de Cristo y por Cristo, ¿sí? Entonces, esos son los ángeles, esa es su identidad y esa es su misión, ¿sí? Aquí se habla mucho de los ángeles. Se encuentran libros de todo tipo que tratan este tema. Se venden angelitos de diferentes materiales. Las personas se los cuelgan, comentan su importancia, les ponen nombres, les preguntan los nombres, ¿no? Pero hay que tener cuidado al comprar este tipo de materiales, pues muchas veces estos ángeles, ¿sí? Están, como dijimos antes, pues como que en toda esta cuestión de la nueva era y el ocultismo, y además les damos atribuciones que no les tocan, porque ya vimos que la misión de los ángeles es llevarnos al cielo, ¿sí? Y los usamos como amuletos, los usamos ya como superstición, y eso nos hace caer en un pecado tremendo, que es la idolatría. La idolatría es poner algo en el lugar de Dios y poner nuestra seguridad en un ángel o en algo que me cuelgo o en quién sabe qué, es ir en contra de este primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, la confianza que le tenemos a Dios, esa debe ser total. Y los ángeles son instrumento de Dios para nuestra santificación, para nuestro bien, para llegar al cielo, ¿sí? No son como la lámpara de Aladino que yo froto y que le pido deseos para que pasen cosas, ¿sí? Eso es objetivizar a los ángeles, tratarlos no como las personas que son, sino como objetos a mi servicio, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto presente, ¿no? Muy bien, entonces, ya tenemos claro, Dios crea a los ángeles para compartir su felicidad eterna, ¿sí? Su felicidad eterna y para que nosotros lleguemos al cielo, ¿sí? Sin embargo, algunos ángeles, más bien todos los ángeles fueron probados y una porción de los ángeles se rebeló contra Dios. Estos ángeles, dice San Juan Pablo II, llamados a declararse en favor o en contra de Dios mediante un acto radical e irreversible de o adhesión o rechazo de la voluntad de Dios. Entonces, hay un momento en los ángeles que es un momento de prueba.
y ellos deciden. La próxima semana, vamos a hablar sobre el pecado de los ángeles. Esta va a ser la sesión que viene. Vamos a hablar sobre el pecado de los ángeles, sobre aquellos ángeles que decidieron irrevocablemente rechazar a Dios. Y bueno, con esto concluimos. Vamos a nuestra sesión de, si tienen alguna pregunta, y les pongo este anuncio. Si desean ustedes formarse mejor en su fe católica, ¿sí? Contacten a la Escuela de la Fe Satélite. Aquí tenemos un número de WhatsApp, tenemos un correo electrónico, la misma página en la que estamos ahora, Escuela de la Fe Satélite. Próximamente, en octubre, vamos a iniciar el curso de Historia de la Salvación, que es parte del diplomado de Fundamentos de la Fe, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes, si tienen interés, se contacten con Escuela de la Fe para pedir informes. Quiero decirles también que la próxima semana vamos a tener, como dijimos, esta segunda parte de los ángeles, que es el pecado de los ángeles. Vamos a hablar sobre los demonios. Y después vamos a tener otras 2 charlas también semanales sobre religiones comparadas. Son 4 charlas que vamos a tener para ustedes. Anúncielas, divúlguenlas, inviten gente para que podamos tener a mucha gente. Tenemos aquí una pregunta y la voy a contestar. Ahorita vuelvo a poner estos datos, ¿sí? Dice, ¿existen los ángeles Chamuel, Zadkiel, Uriel, Jofiel? Bueno, los que nosotros conocemos, ya dijimos que son, o los que han sido revelados por la tradición, son Gabriel, Rafael y Miguel. Y decíamos que la tradición rabínica, a través del libro de Enoc y del 4.º libro de Esdras, nos habla de otros arcángeles que tienen el nombre de Uriel, Barachiel o Baraquiel, Saeltiel y Jeudiel. Salvo esos, no hay, o sea, los otros nombres, pues se los inventaron, ¿sí? Entonces, te van a decir que yo he visto listas de 28 nombres de ángeles, ¿sí? Ahora, yo insisto, los revelados por Dios son estos que les dije, estos 3, los nombres. Los demás no lo sabemos. Estos 4, pues puede ser que les hagamos un poco de caso porque es parte de la tradición rabínica y porque se habla de 7 arcángeles, ¿no? Pero de resto, todos los demás nombres, pues no les hagan mucho caso, ni crean en todas estas cosas que dicen de que si uno es para esto, uno para la abundancia, uno para no sé qué. Acuérdense, la centralidad de los ángeles es Cristo, no es si nosotros tenemos dinero o si nosotros nos hace falta trabajo. No quiere decir que no nos ayuden, porque los ángeles siempre nos ayudan, igual que los santos, pero no son nuestros achichincles, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una pregunta muy interesante en el chat, ¿no? Que dice, a ver, ay, no sé por qué no entra, a ver, aquí está. Y también me preguntan, bueno, antes de pasar a eso, ¿qué significa aerópago?
El aerópago era, hagan de cuenta, como una plaza, ¿sí? Más bien era areópago, no aerópago, areópago. Era una plaza en Atenas, ¿sí? En donde se reunían los filósofos a platicar y se le unían sus discípulos y había charlas acerca de, pues, los temas que ellos querían comentar. Y también otra cosa importante era que ahí también se daban anuncios importantes, etcétera, ¿no? Es como una plaza, ¿sí? Dice alguien también, cuando falleció mi hermano, una conocida que es angelóloga, daba recados a la familia de parte de mi hermano. ¿Cómo pudo saber cosas de nosotros? Bueno, el problema con los angelólogos es que el mundo espiritual existe y como veíamos, este mundo espiritual no solamente es bueno, ¿sí? Ahora, los ángeles no saben de nosotros más que lo que nosotros decimos o actuamos. O sea, son seres súper inteligentes, si una persona puede a veces leer nuestros gestos y entender cómo nos sentimos y todo, pues un ángel que es más inteligente que nosotros, pues probablemente nos lea perfectamente, ¿no? Ahora, la próxima semana vamos a hablar sobre estos ángeles que le dijeron que no a Dios. Siguen siendo ángeles, siguen siendo inteligentes y siguen con esta capacidad también de leernos, de buscar. Entonces, ojo con estas personas, mediums, angelólogos, canalizadores de ángeles, porque esos seres con los que se están contactando no son los ángeles de Dios. Eso es bien importante. Yo sé que ante el dolor, muchas veces nosotros tendemos a buscar precisamente este tipo de soluciones, este tipo de contactos, ¿no? Entonces, pero tengan mucho cuidado porque precisamente el demonio se abusa, ¿no? De este dolor que tenemos para entrar en nuestras vidas, colarse por una rendijita hacia nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo supo? Pues bueno, si tiene contacto con estos seres espirituales, que son poderosos y que están ahí, pero es probable que sepa cosas, ¿no? Es probable que sí esté en contacto, pero lo que no es probable, es más, lo que es casi seguro, es que no sean ángeles. Entonces tengan mucho cuidado, porque son las puertas que le abrimos también al demonio a través de estas situaciones, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Les vuelvo a poner los datos de Escuela de la Fe, si quieren tener en contacto, y pues, y pues empezar pues si tienen algún interés, ir a consultar a Escuela de la Fe para formarse en la fe, ¿sí? Me preguntan también qué opinas de las experiencias con los ángeles de Lorna Byrne o Byrne, no sé. La verdad las desconozco, no sé. Ajá, yo lo que sé de los ángeles es lo que la iglesia dice acerca de los ángeles y pues tal vez una que otra experiencia personal, pero nada más. Entonces, no sé lo que dice la autora, ¿sí? Y bueno, pues con esto terminamos nuestra presentación y pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Recuerden, la próxima semana vamos a hablar sobre el pecado de los ángeles, es decir, los demonios, que sería la segunda parte de esta serie de 2 conferencias sobre los espíritus puros. Y esperen también, agenden también este horario para hablar sobre las religiones comparadas, que van a ser las otras 2 conferencias que vamos a dar.
Nuestro próximo curso, como ya les digo, es Historia de la Salvación, y si están interesados, comuníquense a los números y correos que están en pantalla para que puedan darles todos los informes. Ahorita váyanse anotando y después avisaremos bien el día y el horario exacto de inicio de este curso. Pues les agradezco muchísimo su participación en esta conferencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.